Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, subió aparte con ellos solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo que ocurrió en el Monte Tabor, que por cierto es uno de los paisajes más bonitos de la Galilea, lo que pasó allí fue lo que en teología se llama una teofanía, es decir, una manifestación de Dios. Toda manifestación de Dios, es decir, la manifestación de Dios a través de un signo sensible, tiene como objetivo confirmar la presencia de Dios allí y la enseñanza de Dios. Una de las manifestaciones de Dios más conocidas fue aquella en el desierto del Sinaí, cuando Moisés ve una zarza que arde sin consumirse. Se acerca a esa zarza, comprendiendo que hay algo sobrenatural, se acerca descalzo, señal de respeto, y recibe algo maravilloso que es el nombre de Dios, la esencia de Dios. Yo soy el que soy. Yo soy el origen del ser, soy el creador. Yo soy el que soy. No necesito de nadie más para ser. Soy el que da sentido, esencia, existencia a todas las cosas. Una teofanía que fue decisiva a la hora de ir configurando, gracias a la revelación, esa es una parte esencial de la revelación, la fe del pueblo de Israel. Estamos ante otra teofanía. Aquella teofanía, la de Moisés, la recibió una persona sola, Moisés. Esta la recibe una pequeña comunidad. Jesús está participando, dando una teofanía, porque Él es Dios y Él es partícipe de ella, parte principal de ella. La está dando ante 3 de sus discípulos. Antes había dicho: donde 2 o más están unidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. La diferencia entre aquella teofanía de Moisés y esta es que la revelación se da en la comunidad. Por eso el Señor les manda a sus discípulos que prediquen. Él que está presente en medio de ellos, el Cristo resucitado, en este caso del Tabor aún no había resucitado, es el que les da el Espíritu Santo y el que les da el poder de predicar y de perdonar los pecados. Es en la comunidad donde se va a producir la revelación. Una comunidad unida en el nombre de Cristo, unida con el amor recíproco, unida también en la enseñanza. Porque esta es la segunda característica de esta teofanía, ligada a la primera. La primera característica: Cristo es Dios. Cristo es Dios. Nunca debemos de dejar de decirlo y de creerlo. Cristo es Dios y es hombre verdadero, hijo de María e hijo de Dios. Cristo es Dios. ¿Por qué la segunda característica está unida a la primera? Porque cuando se oye la voz del Padre, el Padre dice, para que lo oiga la comunidad,
representada por aquellos tres íntimos. El Padre dice: este es mi Hijo, es decir, mi Hijo de Dios, este es Dios, el amado, y añade: escuchadlo. Aquella teofanía, la de Moisés, tenía como objetivo presentar al pueblo a través de una persona, presentar a Dios como el origen de la existencia, como el Dios creador, Dios único y creador, soy el que soy. Esta teofanía tiene como objetivo presentar a Cristo como Dios y pedir a la comunidad que le escuche. Ahí estamos, como se dice en Italia, en el dunque, es decir, en la cuestión esencial. Tenemos que meditar sobre esto, porque si aquella en el Tabor fue una teofanía esencial en el proceso de la revelación, hoy tenemos que volver a ello una y otra vez. ¿Cuándo se dice que las enseñanzas de Cristo están anticuadas? ¿Cuándo se dice que hay que cambiarlas? ¿Cuándo se dice que hay algunas cosas que no están de acuerdo con lo que la gente opina? ¿Cuándo se dice que hay una tercera fuente de revelación y que esa tercera fuente de revelación, que es la opinión pública, está por encima de las otras dos, la palabra y la tradición? Se está negando la divinidad de Jesucristo. No lo podemos consentir. No lo podemos consentir y no lo vamos a consentir. Cristo es Dios. Y lo mismo que San Atanasio se levanta para decir ante los arrianos que Cristo es Dios, nosotros nos tenemos que levantar para decir ante los nuevos arrianos que Cristo es Dios. Y tenemos que hacer lo que en esa teofanía del Tabor se nos pidió de parte del Padre que hiciéramos: escuchadlo, escuchadlo. Es mi Hijo amado, escuchadlo. No ha venido a dar un mensaje humano, no ha venido a dar un mensaje perecedero, no ha venido a dar un mensaje para amargarte la vida, no ha venido a dar un mensaje para privarte de disfrutar de las cosas que te gustan o que te reclaman tus instintos. Es mi Hijo amado, ha venido para amar, para salvar, para redimir, para perdonar. Escúchale. Y escúchale no como a un profeta o no como a un gran hombre, un sabio hombre. Escúchale como a mi Hijo amado, como a Dios, porque Él es Dios. La teofanía del Tabor tiene este objetivo. Cristo es Dios y este Cristo que es Dios enseña. Y nosotros tenemos que acoger sus palabras como las palabras de Dios y no como un mensaje de un hombre. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Las palabras de Cristo, desde la primera a la última, desde cuando nos habla de la misericordia de Dios, hasta cuando nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, las palabras de Cristo, desde cuando nos dice que tenemos que compartir y que seremos juzgados sobre la caridad, hasta cuando nos dice: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Las palabras de Cristo son palabras de Dios y ni una sola debe de ser olvidada o considerada ya caduca. Más cosas sobre esta maravillosa teofanía. ¿Por qué ocurre? Estamos ante una revelación explícita de la divinidad y del magisterio de Cristo. Pero hay algo más. Las cosas pasan y tiene importancia lo que pasa también en función de cuándo pasa. Podía haber ocurrido en otro momento. Bueno, ocurre en este momento. El Señor se va a manifestar a un pequeño germen de la gran comunidad que será la Iglesia, lo que podíamos llamar su círculo más íntimo, Pedro y los hermanos Zebedeos, Santiago y Juan. Pero es muy significativo que a este mismo círculo íntimo sea al que le pida que le acompañe en el huerto de los olivos. No llamó, por supuesto, no iba a llamar a Judas,
ya en el huerto de los olivos Judas ya estaba vendiéndole. Podía haber llamado a Mateo, San Mateo, el evangelista, podía haber llamado a San Judas, a Judas Tadeo, podía haber llamado a su pariente Simón, el de Jerusalén. Llama a ese círculo íntimo, al mismo ante el cual se había manifestado, y a ese círculo le pide que le acompañe en la oración antes de su cruz. ¿Qué significa esto? Está llamando a la comunidad representada en esos tres para decirles que ahora que tienen fe, o que deberían de tenerla, le acompañen en la cruz. ¿Y qué significa acompañar a Cristo en la cruz? Bueno, acompañar a Cristo en la cruz puede significar hacer un vía crucis. Es una devoción piadosa que a mí me gusta mucho hacer. Vale, pero eso es una devoción. Acompañar a Cristo en la cruz significa cargar con tu propia cruz. Una cruz que es muy variada. A veces es la misma durante mucho tiempo y se le van añadiendo otras. A veces es muy cambiante. Tu cruz. Y tu cruz de cada día. La fidelidad. No entender el por qué pasan las cosas. Aceptar el sacrificio de la enfermedad, de no tener trabajo, de vivir en un país donde no hay libertad, de que tu familia se vea rota sin culpa tuya o prácticamente sin culpa tuya. Es decir, la cruz de cada día que nosotros aceptamos con Cristo, que nos sostiene en ella, por Cristo, es decir, por amor a Él, y que nosotros aceptamos en Cristo para unirnos a Él. Con Cristo, sin eso no puedo hacerlo porque es su gracia la que me sostiene. Por Cristo, por amor a Él y agradecimiento a Él. Tú subiste a tu cruz por mí y yo quiero amar y abrazar mi cruz por ti. En Cristo, porque me uno místicamente a Él cuando abrazo la cruz, cuando acepto la cruz, incluso cuando me alegro de la cruz porque estoy con Él. ¿Has visto que Cristo es Dios? ¿Has creído que Cristo es Dios? ¿Se te ha manifestado? No le dejes solo en la cruz. No le dejes solo sudando sangre en el huerto de los olivos. No le dejes solo en el Viernes Santo mientras le crucifican. Pero esa cruz donde ahora crucifican a Jesús es tú mismo. Tú eres ahora el Calvario. Tú eres ahora el camino de la cruz. Y tú puedes salirte de ti mismo y renegar de ese Cristo que está en ti mismo, diciéndole no quiero la cruz. Y en cambio tienes que decir, Señor, yo creo en ti, yo confío en ti, y yo quiero amarte a ti, y creer en ti, confiar en ti, aunque no entienda, y amarte a ti significa aquí, ahora, Señor, no solo proclamar tu divinidad, sino también abrazar mi cruz. Por Cristo, con Cristo y para unirnos a Él en Cristo. Que así sea.